bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a tratar el caso de Paulette Guevara Farad, la pequeña niña mexicana que por desgracia se hizo muy conocida a raíz de su desaparición y posterior hallazgo, el cual sigue siendo a día de hoy un misterio, dando mucho de qué hablar y pensar. Como ya sabéis y es costumbre en el canal, si os gusta este tipo de vídeos o el contenido en general que tratamos aquí, no olvides suscribirte y darle también a la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada vez que subimos un vídeo nuevo. Para todas aquellas personas que me quieran seguir en las redes sociales, por aquí abajo os las dejo, junto con Patreon y PayPal para quien quiera hacer una aportación al canal. Este caso fue sumamente conocido en el año 2010 cuando ocurrió en México, aunque también pues se difundió mucho y se conoció mucho por otros países de Latinoamérica. Fue tanto por su resolución como por el suceso, sus detalles y también por la información que se fue descubriendo posteriormente, la cual pues no se puede pasar por alto y no se puede ignorar. Hoy vamos a hablar de este caso, pero no como se ha hecho en otros canales, en otros medios o en libros. Hoy vamos a hablar aquí de Paulette, de esta pequeña niña que perdió su vida con tan solo 4 años a manos de alguien. Tuvo que ser alguien cercano. Y esto no debe ser tratado como un accidente. Me asombra muchísimo cómo, sobre todo en el Estado de México, se intentan pasar asesinatos u homicidios por simples accidentes cuando a nadie pueden engañar con las cosas que dicen, cuando las pruebas pues obviamente nos enseñan y demuestran todo lo contrario. Y si tenemos un poco de cabeza y pensamos por nosotros mismos, nos daremos cuenta de que una cosa no casa con la otra y que por tanto algún dato es incierto o algo se está ocultando. También, como en el caso Madeleine, que no sé si ya YouTube me habrá quitado las restricciones de los vídeos o me estaré adelantando hablando aquí, pero al tratar este caso, al tratar el caso de Madeleine, como sale en los vídeos y como hice, me centré mucho en la familia, en sus influencias, en quienes llevaron el caso y como no en toda la investigación. La verdad que fue un caso muy largo, tanto a la hora de prepararlo como a la hora de exponerlo aquí para todos vosotros. Así que lo he querido hacer de una forma más simple, digamos, con muchos datos extras, pero no tan denso, porque creo que no es del todo necesario, ya que con los datos que vamos a dar y los detalles que vamos a narrar es más que suficiente para que podamos darnos cuenta de, bueno, todo lo que puede estar oculto y de cómo se manejó la investigación y que saquemos nuestras propias conclusiones. Estamos hablando de una vida humana, de una pequeña y linda niña que tenía toda su vida por delante para cumplir sus sueños, ser feliz y ser querida. Una lástima que si conoció en algún momento la felicidad, esta le durase tan poco. Descrita por sus familiares como una niña sumamente agradable, risueña, la cual no daba ningún tipo de problema ni era rebelde. La pequeña Paulette, o Paulette, como ella misma se decía, nació de forma prematura el 20 de junio de 2005, con tan solo 25 semanas de gestación, en Huixquilucan, México. Pesaba 800 gramos y medía apenas unos 35 centímetros. Esto podía ser algo grave, pues los bebés prematuros son más propensos a sufrir de enfermedades crónicas, algunos de los cuales requieren atención hospitalaria. Hay más posibilidades en estos casos, en los niños prematuros, que se manifiesten infecciones, asma y problemas de alimentación, incluso que estos persistan. Ella contaba con 2 padecimientos que la volvían discapacitada. Estos eran deficiencia motriz y el otro trastorno del lenguaje. Ambas no afectaban en el cerebro de Paulette, ni tampoco en su desarrollo. Solo le costaba un poco hablar debido al trastorno del lenguaje y en la parte izquierda del cuerpo tenía la discapacidad motriz. Por lo tanto, necesitaba ayuda para realizar algunas tareas. Cabe destacar que esto no fue así desde un primer momento, pues a Lisette y a Mauricio, padres de Paulette, le comunicaron que difícilmente la pequeña podría andar después de haber sufrido el derrame en el lado izquierdo de su cerebro, el cual le provocó dichas discapacidades. Varios diagnósticos decían exactamente lo mismo, pero sus padres se negaban a creer esto, por lo que ellos decidieron llevar a Paulette a una terapia con caballos llamada equinoterapia, la cual es un tratamiento que utiliza los movimientos de un caballo para lograr las respuestas deseadas en una persona en función de su discapacidad. La persona con discapacidad puede estar sentada sobre el caballo en una variedad de posiciones,
aceptando pasivamente el movimiento del animal. Gracias a estas sesiones de equinoterapia fue que la pequeña Paulette pudo caminar. Todos estaban sorprendidos con la pequeña, pues a pesar de tener todas estas dificultades, ella era sumamente expresiva, entendía todo y se comunicaba contigo con total fluidez. Aunque le costase un poco hablar, ella siempre ponía todo su empeño y tenía toda la intención de cada vez irse mejorando más y más, a pesar de ser una niña tan pequeña. Ella se esforzaba mucho por dejar atrás y superar estas limitaciones. Hija, como hemos dicho anteriormente, de Lisette y Mauricio. Este último es un conocido hombre de negocios, el cual se dedicaba a comprar, vender y remodelar viviendas. Por otro lado, Lisette, la madre, era una prestigiosa abogada, quienes 3 años antes de tener a Paulette tuvieron a su primera hija llamada Lisette, quienes apodaron Chef porque se llamaba igual que su madre. En el momento de los hechos tendría unos 7 años de edad. Ambos, tanto Mauricio como Lisette, eran muy conocidos por sus trabajos, pero no debemos pasar por alto que también lo eran por sus amistades y conocidos. Por un lado, y para comenzar, el padre de Mauricio se encargaba en su momento, trabajaba de lo mismo que él, pues el negocio era algo familiar, y pues también era un hombre de negocio que se dedicaba a comprar, vender y remodelar viviendas. Y por otro lado, la familia de Lisette siempre había sido una familia muy pudiente, por lo que ambos, el matrimonio en general y sus familias, estaban acostumbradas a tener un alto poder y nivel adquisitivo. La familia Guevara incluso tenía relación con Enrique Peña Nieto, quien en su momento era el gobernador del Estado de México para más tarde ser el presidente. Como he dicho, al estar acostumbrados a tener un alto nivel de vida y no tener problemas económicos, podían permitir vivir en uno de los edificios más lujosos y protegidos de México, llamado Interlomas. Otro ejemplo de las amistades era que, por ejemplo, Lisette, su mejor amiga era Amanda de la Rosa, la cual era, y no sé si sigue siendo, perdonadme las personas de Latinoamérica, una famosa actriz y muy conocida. Sabiendo ese breve contexto, tanto de Paulette como de su familia, continuemos con lo que sería el día de los hechos, o mejor dicho, el día antes, el 21 de marzo del año 2010. Quiero recalcar que no podemos saber la fecha o el momento exacto en el que la pequeña desaparece, pues como vamos a ver, es muy complicado pensar que Paulette llegó a desaparecer en sí en algún momento. No sabemos exactamente si la desaparición se produjo la noche del domingo o la madrugada del lunes. Así que vamos a empezar por el domingo, que es cuando se comienzan a narrar los hechos importantes y cuando esa misma noche sucede todo. Según la versión oficial, la familia Guevara Farad llegó al edificio Interlomas la tarde-noche de este domingo 21 de marzo, tras supuestamente un viaje familiar. Lisette llevaba a Chess de su mano, mientras que llevaba a Paulette en brazos, pero sostenida con un solo brazo, pues en la otra llevaba a su hija Lisette. Por otro lado, Mauricio iría detrás llevando las maletas. Entraron por la recepción, administración y se dirigieron a los ascensores para subir a su apartamento. Una vez en el domicilio, una de las niñeras que el matrimonio tenía contratadas, pues tenía a 2, esta en cuestión, llamada Erika Casimiro, apodada Nana, preparó a las niñas para llevarlas a dormir, como también preparó los uniformes que ambas niñas debían ponerse el día siguiente. Paulette era estudiante de un jardín de infancia llamado Cri Cri, ubicado en Interlomas, Naucalpan de Juárez. Carmen Valles, la directora de preescolar, la describió como una pequeña entusiasta que hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades por ella misma y a quien solo debían asistir debido a su discapacidad motriz y de lenguaje en algunas acciones cotidianas. Valle también comentó que Paulette primeramente fue colocada en terapias encaminadas con el fin de mejorar su lenguaje, para que con el tiempo lograra adaptarse y fuera incorporada a un grupo regular de estudiantes en el que tenía un desempeño favorable. Esta señora añadió que antes de reportarse la desaparición de Paulette, ella, la pequeña, dejó de asistir a la escuela a partir del 12 de marzo y al día siguiente se le notificó por parte de los padres que estaba enferma, pero ni se le dieron más detalles de lo que padecía Paulette, ni tampoco cuándo regresaría a sus clases. Volviendo a la noche del domingo, las 2 hermanas, Chess y Paulette, se fueron a dormir temprano. Más tarde lo harían Mauricio y Lisette. Todo transcurrió normal aquella noche, hasta que sobre las 7 de la mañana, Erika, la nana,
Fue hasta el cuarto de Paulette para despertarla como de costumbre y comenzar a vestirla, ya que ella era la encargada de ayudarla a vestirse, a darle el desayuno y, digamos, de preparar a Paulette para que estuviese lista. Al entrar, la nana relata que la levanta como normalmente hacía, dándole los buenos días. Corre las cortinas y se acerca a la cama. Decide destapar a la pequeña cuando se da cuenta que Paulette no está. Un dato interesante aquí es que ella también dice, cuando se da cuenta que Paulette no está, que para ella la cama estaba como hecha, estaba parcialmente hecha. Parecía que nadie había dormido ahí, ni siquiera una niña pequeña, que a lo mejor se puede mover algo más. Ella decía que la cama estaba prácticamente hecha, que tenía muy pocas arrugas y que parecía que nadie había dormido ahí. Mencionar aquí que la pequeña Paulette hacía tan solo una semana que se había movido de su cuna a la cama. Dormía con 2 almohadas en los laterales para evitar una posible caída, pero esta cama era muy grande, prácticamente como una cama de matrimonio, alta y con una estructura que, según Lisette, pusieron a petición de Paulette porque para ella parecía un barco y le gustó. Según la versión de Erika, la nana buscó por toda la habitación, también en el baño individual que Paulette tenía en su misma habitación, pero por ninguno de los 2 sitios encontró nada. Decide ir al cuarto de la señora, que es como su servicio llamaba a Lisette, para revisar si Paulette se había podido ir a la cama de sus padres durante la noche, pues a veces cuando la pequeña se encontraba mal solía hacer esto. En este punto se dice que Paulette estaba con una tos y que es por eso que se pensaba que se podía haber ido a dormir con sus padres. Esto coincidía con el testimonio de la directora de Cricri, Carmen Valle, que decía que Paulette estaba enferma y que había estado faltando desde el día 12. Al ir a la habitación, la nana llama a Lisette y le pregunta si la niña está con ella. La señora le contesta que no, que ella estaba durmiendo sola porque Mauricio se había ido a hacer cosas del trabajo, se había ido a hacer unas tareas y que ella estaba durmiendo sola y que en ningún momento Paulette había ido al dormitorio. Al comentarle Erika lo que había pasado, que no encontraba a la niña por ninguna parte de donde había estado buscando, Lisette le dice que vaya a preguntarle a Mauricio, que estaba abajo, pues el apartamento donde vivían tenía 2 plantas, y que le pregunte a él a ver si sabe algo o la ha visto, y que, bueno, que busquen por toda la casa. Lisette, por su lado, se quedó unos minutos más en su habitación. La nana bajó y le preguntó a Mauricio si la había visto, quien tampoco sabía absolutamente nada. Juntos comienzan a buscar por todo el apartamento sin obtener ningún tipo de resultado. Deciden esperar a Marta, la cual es la otra niñera, la otra mujer del servicio, quien es la hermana de Erika. A ella, a Marta, la apodan Tata para diferenciarla, y pues esta mujer es la que se encargaba, digamos, del cuidado y de ayudar a la hermana de Paulette, Lisette. Esta mañana había ido a acompañar a Lisette a su escuela y pues estaba de regreso. Ambos pensaron, tanto Mauricio como la nana, Erika, que quizás Paulette se había levantado cuando su hermana tenía que irse, había dicho que quería ir con Marta y su hermana, y pues la tata había decidido llevarse a Paulette. Pero cuando esta mujer llegó, resulta ser que Paulette tampoco había ido ni con la tata ni con su hermana. Tras esto, lo primero que pensaron fue en revisar la piscina del edificio, pues creían que quizá Paulette había ido a la piscina y se había caído, la cual incluso tenía una lona porque no estaba en ese momento abierta, digamos, para las personas que vivían allí. Tras quitar la lona y revisar en la piscina, tampoco se logró encontrar nada. Algo cuanto menos curioso que relata Erika es que Lisette se encontraba aparentemente tranquila, sentada en su sillón, tomándose un café y fumándose un cigarro, en lo que su marido y las nanas se encontraban buscando a su hija. En cuanto a Mauricio, Erika comenta que sí lo notaba más involucrado en la búsqueda e incluso más intranquilo. Teniendo esto en cuenta, continuemos. Al verificar que la pequeña no se encontraba en la piscina comunitaria del edificio, que fue el primer paso que dieron, digamos, fuera del apartamento, fue cuando se llamó a las autoridades y se personaron en el lugar. Lo que para la familia apuntaba claramente a un secuestro, porque decían que ellos tenían dinero y bienes y que podían ser un objetivo fácil. Cuando la policía llega y comienza sus pesquisas, pasa exactamente igual que en el caso Madeleine. Por ningún lado hay rastro de un secuestro y tampoco se entiende por qué la familia hace tanto hincapié en que ha podido suceder esto cuando
no hay nada que apunte en esa dirección. Por más que los agentes y los investigadores buscaban por las dos plantas del apartamento, nada se encontraba allí. No se hallaban evidencia de ventanas o puertas forzadas, huellas o cualquier otro indicio que pudiese apuntar a un secuestro. Aún así, como tampoco se tiene evidencia de ningún otro tipo, se decidió informar a todos los medios y colocar carteles con foto de la menor, así como una breve descripción de ella y de la discapacidad que tenía. También intentando pues que se empatizase más con Paulette, pues al ser una niña con problemas, quizás la gente se involucraba más en la búsqueda o quien tuviese algún dato lo aportase sin apenas pensarlo. Todos los medios se hicieron eco de la noticia en muy poco tiempo, no solo por la desaparición de la menor, sino por la familia y sus allegados, pues al ser una familia pudiente no tardaron nada en cubrir la noticia, en que estuviesen todos los medios la noticia, en que todo el mundo supiera hasta de qué color eran los zapatos, por decir algo, que Paulette llevaba aquella noche. Todos los días, desgraciadamente, desaparecen niños y niñas en México y muy pocos tienen la suerte, por decirlo así, de tener la repercusión que tuvo Paulette. La cuestión aquí es que todos los medios parecían pelear por tener noticias exclusivas o inéditas de este caso, ocupando portadas, páginas, apertura de informativo, entre otras. La verdad que no eran portadas, títulos o renglones que simplemente dijesen que la niña había desaparecido y cómo había sucedido, sino que en todo momento intentaban encontrar algo nuevo que tuviese a los espectadores como si esto fuese un auténtico reality show. México estaba muy consternado por la desaparición de la pequeña Paulette. Mientras todo esto ocurría, obviamente la policía seguía investigando. Para ser concreta, se encargó al procurador Alberto Castillo. Por encima de él se encontraba el titular jefe de la Procuraduría General de Justicia, Alberto Vaz, un joven allegado a Peña Nieto, gobernador de México por aquel entonces. Los días 23, 24 y 25 de marzo, Amanda de la Rosa, la mejor amiga de Lisette, durmió en la cama de Paulette. El día 25, Lisette concede una entrevista en televisión con la periodista Lili Teles. Este encuentro tiene lugar en el cuarto de Paulette. Ambas, tanto Lisette como Lili, la periodista, se sientan en la cama de la pequeña mientras hablan de su desaparición y de algunos aspectos importantes del caso. Veamos un poquito en este vídeo de la entrevista que se hizo aquel día sobre la conducta de Lisette. Quiero que le prestéis atención, pues vais a ver algunas cosas importantes. La primera es cómo actúa Lisette. Estamos hablando de una madre que ha perdido a su hija. Si bien necesariamente no tiene por qué estar llorando, puede tener otra manera de canalizar sus emociones y sus sentimientos, por no decir que sale enseñando el pijama de Paulette, sale enseñándolo además bastante bien, y pues luego esto, como veremos, es algo muy importante en el caso y sobre todo en la versión extraoficial, porque aun contando con estos datos, estos detalles y todo lo que se encontró, la versión oficial, pues se ve que no fue suficiente como para tener otra resolución del caso o como para investigar algo más. Lisette, ¿qué fue lo que pasó? Yo acosté a mi hija a dormir alrededor... En esta cama. En esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando aparte de todo, porque tenía una semana con ella. La acabo de sacar de su cunita. Porque es una niña especial. Entonces Paulette estaba estrenando esta cama. Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues mira, yo la acosté alrededor de las 9:10 de la noche. Hice lo que una mamá hace para acostar a su niña, darle su beso, lavarle los dientes, darle la bendición. La arropé en la cama, me salí del cuarto, le apagué la luz. ¿Y la acostaste aquí? Sí, la acosté aquí. Como estaba estrenando cama, pues tenía almohada allá y tenía almohada acá para que no se me fuera a caer de la cama, ¿no? Uh-huh. Salí del cuarto, me fui a hacer yo mis cosas, soy desvelada. Y pues ya, alrededor de las 12:30 de la noche, yo me fui a acostar con mi marido, ¿no? Mi marido ya estaba muy cansado, entonces él se fue antes
acostar. En la mañana... Se quedaron dormidos, pasó la noche. En la mañana llega la nana que me asiste por la situación que les estoy platicando. La niña necesita ayuda. No se puede vestir sola, ¿no? Entonces tiene a su nana que le ayuda. Sí. Y bueno, que me ayuda a mí más bien, porque no. Pues llegó y me dijo, señora, la niña no está. ¿Tú estabas acostada en tu cama? Yo estaba dormida, sí. Bueno, acostada. O sea, ya se había levantado mi marido y ya estaba yo dormitando, según yo. Dije, ¿cómo que la niña no está? Dije, vela a buscar, se la debe haber salido atrás del papá o de Tata. ¿Dónde está Tata? Ah, bueno, pues ahorita voy. ¿Tata quién es? Tata es la otra muchacha. La otra muchacha del servicio del doméstico. servicio, sí, que me ayuda, mi muchachita que me ayuda en la cocina y a limpiar y todo eso, ¿no? Barranca, nos asomamos, yo me fui directamente a los policías porque según esto el edificio tenía circuito cerrado. ¿No tiene? Sí, pero no graban las cámaras. ¿No graban las cámaras? No. ¿Y después qué hiciste? Pregunté a los vecinos, a los policías si la habían visto salir, si habían visto algo raro, a las muchachas igual si habían oído algo. Mi hija, la grande, llega al camión a las 7, entonces dije, ¿no se salió con ustedes, Paulette? No, señor, no se salió. Entonces volteé con mi marido y le dije, llama a la policía. Hablaron a la policía. Y en media hora estaban aquí asistiéndonos. Estos son los animales preferidos de... Sí, a Paulette le encantan los caballos porque por su discapacidad cuando yo la saqué del hospital me dijeron que no iba a caminar y pues gracias a las terapias y a un caballo ella camina. Gracias a un caballo. ¿Cómo es Paulette de carácter, Lisette? Es una niña, es un ángel. Es una niña linda, no llora, no es berrinchuda, es lo más dulce que hay. ¿Cuántos días lleva desaparecida? Desde el domingo en la noche. El 29 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comunicó que arraigaría, es decir, que cogería como sospechosos a Mauricio Guevara, Lisette Farah y también a las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, por falsedades e inconsistencias en sus declaraciones. Babad, el procurador jefe, incluso dijo en algunas entrevistas a los medios que Lisette era la culpable de la desaparición de su hija. Debido a su comportamiento errático en las entrevistas y en los medios, sus expresiones frías y distantes, muy lejano a cómo actuaría una madre que verdaderamente ha perdido a su hija y que no sabe cómo ni por qué. Incluso a Lisette se le llegó a llamar, si no me equivoco, en muchos sitios la mujer de las falsas lágrimas o del falso llanto, ya que, como veremos también en otros fragmentos de entrevistas, ella parecía casi al intento de llorar, pero no lo conseguía y era como las lágrimas de cocodrilo que se le suele decir. Querer llorar y no poder y tener como esa congoja, pero en ningún momento enseñar y mostrar, digamos, no ese llanto. Según la versión oficial, que no olvidemos que es la versión en la que estamos, aunque yo puntualice ciertas cosas, estamos narrando todo lo que recoge la versión oficial. La policía no tenía nada, absolutamente nada en contra del matrimonio Guevara-Farah, ni contra las niñeras, solo las contradicciones que tenían entre ellos. Estas contradicciones eran de sumo valor, porque como he dicho, eran cosas bastante importantes para saber cómo podrían haber sucedido los hechos y qué era lo que ellos habían hecho a lo largo de esa noche. Una de ellas, una de las cosas en las que chocaban, era algo tan lógico como quién acostó a las niñas. Erika decía que la había acostado ella, pues era la que habitualmente se encargaba de esto y además le pagaban por ello. Lisette dice que fue ella quien la acostó, pero sin embargo Lisette, antes de decir que había sido ella quien acostó a Paulette, dijo previamente en una declaración que había sido Erika. Entonces, no es que poco a poco fuesen recordando pequeños detalles que completasen el puzzle, sino que iban algunos cambiando sutilmente sus declaraciones, casi amoldando a las que se tenían que decir según el momento, según los medios y según a cómo se estuviese guiando y mirando la investigación. Esto aquí no es tan evidente, pero en el momento de ocurrir el caso y en muchos vídeos que hay donde enseñan todas esas cosas casi de manera cronológica,
es mucho más evidente que explicándolo yo aquí, así que todas las personas que quieran saber más sobre este caso, que busquen, porque hay muchísimos vídeos, libros, documentales, incluso un documental de Netflix que hablaremos más adelante del documental porque, bueno, tiene también de qué hablar, pero de verdad si os gusta, informaos muchísimo porque tiene mucha amiga y tiene muchos datos que obviamente por tiempo y por todo no voy a poder dar aquí. Tras algunos días de interrogatorio, el 30 de marzo las autoridades decidieron dejarlos en libertad, sin tener ningún tipo de sospecha ni nada, ya totalmente libres, con la única condición y obligación que no podían salir del país, pues puede ser que en algún momento necesitasen llamarlos o de su ayuda. Además, ese mismo día que se quedaron ya como en libertad, que no tenían ningún tipo de cargo ni vigilancia, digamos, tenían la reconstrucción de los hechos en el apartamento, Mauricio y Lisette, como también las dos niñeras. Llevaron a perros entrenados para buscar a la pequeña sin ningún resultado positivo. El día 31 de marzo, sobre las 2 de la mañana, los peritos se encontraban recogiendo muestras y medidas en el cuarto de Paulette. Está midiendo la distancia que hay entre la cama y la pared, lo que mide el colchón, el alto de la cama, entre otras cosas. Pero al acercarse a la parte de los pies de la cama, nota un fuerte olor y decide ir levantando poco a poco la colcha y las sábanas que tenía en la cama. Al retirar la primera, se puede ver una gran mancha marrón. Al menos en cámara parece este color, quizás era rojo, quizás puede ser de otro tono. Esta mancha aparece en la parte interior de la manta. Al retirar la siguiente sábana, también se ve una mancha y tras esto viene el trágico hallazgo. El hombre puede ver lo que parecen unos pies con unos calcetines y decide mover las demás mantas, encontrándose así el cadáver de la pequeña Paulette. Este hombre, al retirar las mantas, dice: la madrearon, que si no me equivoco sería algo parecido a la golpearon, le pegaron o la agredieron. Según he podido leer, el cuerpo presentaba golpes en codos y rodillas. Tenía uno de sus bracitos apoyados en el lateral de la cama, por el lado donde cayó, y su otro brazo estaba en la dirección hacia la boca, donde tenía uno de sus deditos metidos en la misma. Costumbre que suele tener Paulette, pues todos sus allegados comentaron esto, y es que la pequeña siempre tenía uno de sus dedos metidos en la boca. Destacar sobre todo esto, que antes de ser encontrado el cuerpo sin vida de la pequeña, el edificio Interloma sufrió un corte de luz, provocando que tanto los peritos como los agentes tuvieran que abandonar el apartamento, pues en dichas condiciones obviamente no podían continuar con la investigación. Cuando volvieron, continuaron con sus pesquisas, teniendo como resultado el hallazgo del cuerpo. ¿Podemos tomar esto verdaderamente como una simple coincidencia? Como que un edificio lujoso que puede pasar se quede sin luz justamente momentos antes de que encuentren el cuerpo de la pequeña Paulette, porque si el cuerpo estaba ahí, estaban a tan solo, minutos de poder encontrarlo. Sin embargo, ocurrió este corte de luz, se tuvieron que ir todos los investigadores y los peritos que estaban en el apartamento del matrimonio, quedándose solo el matrimonio en sí, Mauricio y Lisette. También puede ser que estuviesen las nanas, y cuando la luz vuelve y los peritos reanudan su trabajo es cuando encuentran el cuerpo. O bien no querían que el cuerpo se encontrara y pasó esto de la luz para poder quitar el cuerpo, pero al final lo dejaron ahí. O bien el cuerpo nunca estuvo ahí y después decidieron colocarlo. O bien el corte de luz pues sucedió como algo natural y como algo que podría haber pasado en cualquier otra circunstancia. Pero sí que es verdad que para mí es bastante significativo que se vaya la luz y justo después encuentren el cuerpo en un sitio donde no solo ya habían mirado como 20.000 veces, sino que también habían dormido familiares, se habían hecho entrevistas en la misma cama, habían entrado y salido peritos, investigadores que habían tomado pruebas por todos sitios cuando se hospedaban en casa de los Guevara Farah y dormían en la cama de Paulette. Ella hacía la cama, Erika, y en ningún momento al remeter las sábanas, al mover el colchón, al quitar las sábanas para lavarlas, vio nada, y es algo sumamente imposible. En este trozo donde acaba el colchón es donde se encuentra a Paulette. Aquí iría la estructura final de la cama. Aquí justamente entre el colchón y el final de la estructura se encuentra a Paulette, y es raro porque a la hora de hacer la cama eso huele, o lo ves o te das cuenta simplemente de que hay algo ahí que no suele estar.
A esto incluso debemos sumarle que Erika estuvo unos días, escasos 2 días antes del hallazgo del cuerpo, haciendo una reconstrucción de cómo ella fue a llamar a Paulette aquella mañana y demás con la policía, e incluso tuvo que reconstruir cómo ella hizo la cama aquel día, y ni ella ni los agentes que estaban con ella en esa reconstrucción vieron ni olieron nada. Ni siquiera los perros que se llevaron al edificio olieron ni alertaron de nada extraño. Además, lo de los perros también es algo muy curioso, pues cuando le preguntaron a la policía por qué los perros entonces, si el cuerpo había estado ahí todo el tiempo, no habían alertado absolutamente de nada, ellos afirmaron que los perros estaban entrenados y especializados en búsqueda de personas con vida, y que pues al estar Paulette sin vida pues no alertaron de nada, pues no estaban entrenados para dicho fin. Tampoco ningún superior de ninguna autoridad que participó en la búsqueda dentro del apartamento acordonó el cuarto de la menor ni informó a nadie de que debía mantenerse lo más intacto posible. De hecho, incluso pasaron unas más de 100 personas por el dormitorio de Paulette. Hubo incluso agentes e investigadores que utilizaron el baño de la menor. El matrimonio Guevara Farad, cada vez que tenían invitados en todo este periodo, pues ofrecían el cuarto de Paulette para que durmiesen allí. La autopsia reveló que la pequeña había fallecido de asfixia, concretamente debido a una obstrucción en las vías nasales y compresión tórax abdominal. Esto quiere decir que la pequeña Paulette se había caído a los pies de su cama, quedándose encerrada en el pequeño hueco que había entre el colchón y el final de la estructura, que como estaba con las mantas no pudo respirar, tampoco pudo pedir ayuda, y que debido a su discapacidad no encontró la forma de salir, y pasados unos instantes la pequeña falleció, permaneciendo 9 días en el mismo sitio donde perdió la vida, sin que nadie se diese cuenta, oliese nada, viese nada, ni supiese que la pequeña estaba ahí. Todo esto, y aunque suene muy difícil de creer, es la versión oficial de la Procuraduría de México. Aquí quiero yo destacar como dato extra, como suelo decir, que se encontraron lo que parecían restos de cinta adhesiva cerca de la boca de la pequeña. Al anunciar públicamente que el cuerpo había sido encontrado, las autoridades también dijeron que el cuerpo en ningún momento había desprendido ningún olor, porque prácticamente, atención, se momificó entre las sábanas y colchas, además de también haber sido embalsamado. Estamos hablando que momificar y embalsamar son dos procesos que requieren mucha práctica, que al fin y al cabo son hechos por la mano humana, digamos. El primer informe forense dijo que la fecha de la muerte era de unos 3 a 4 días anteriores al hallazgo, lo que quería decir que desde el 22 que desapareció, Paulette podría haber estado con vida aproximadamente hasta el día 26 o 27. Aquí surgen varias preguntas. ¿Dónde y con quién? Si entró en el edificio y la dejó en su cama, ¿era un vecino? ¿Era posible y real pensar que alguien, algún vecino, sea de la planta que sea, podría haber entrado en el apartamento de los Guevara, que tiene 2 plantas, haberse llevado a la niña, haber salido del apartamento, haber llegado a su apartamento o al lugar en cuestión donde fuese a tener retenida a Paulette? Luego, cuando se hubiese producido su muerte o cuando esta persona hubiese asesinado a la pequeña, tendría que haber vuelto al edificio, o si estaba dentro del edificio, tendría que haber llegado al apartamento, abrir una puerta, subir a la segunda planta y soltar a Paulette. Eso es contando que hubiese sido un vecino y que no fuese nadie cercano, es decir, nadie que estuviese permaneciendo en la casa todos esos días, y como puede ser su padre, su madre y sus niñeras, sin ser visto en ningún momento ni por los hombres de seguridad que estaban allí, ni por las cámaras. Emitían en tiempo real, no grababan, emitían en tiempo real en directo. Nadie vio absolutamente nada. Tengamos en cuenta que si fue una tercera persona, entonces tendría que haber aprovechado el corte de luz para entrar en el apartamento y dejar el cuerpo de Paulette donde fue encontrado. Y aquí nos surge entonces la duda. ¿Fue un corte de luz normal y corriente porque la luz se fue y ya está? ¿O entonces esta tercera persona tuvo que provocar el corte de luz? En teoría, los únicos que se quedaron en el apartamento
fue el matrimonio, como he comentado, y los agentes se fueron. Entonces, si no fue el matrimonio, tuvo que ser alguien del edificio. ¿Quién sabotease la luz o quién pusiese el cuerpo de Paulette en su cama? Tras el primer informe forense donde se mostraba la fecha estimada de fallecimiento, la Procuraduría de México lanzó otro informe, un segundo informe, donde se decía que la fecha de la muerte era el mismo día en que Paulette había desaparecido. Eso quería decir lo que hemos narrado hace unos 5 minutos. Y es que entonces el cuerpo de Paulette debería haber estado los 9 días en el mismo sitio sin haberse movido. Y eso implicaba que en esos 9 días nadie hubiese visto ni olido absolutamente nada. Cuando este último informe no solo se hizo público, sino que además fue el que tomaron como el oficial, las niñeras Erika y Marta decidieron salir públicamente a decir y a defender que el cuerpo de la pequeña en ningún momento había permanecido los 9 días allí, que no había estado durante todo ese tiempo donde se encontró, que lo saben porque siguieron realizando su trabajo en el apartamento y que el cuarto de Paulette seguía siendo recogido casi a diario debido a las personas que se estaban hospedando en el apartamento de los Guevara. Es decir, que por lo menos hasta el día 25, que supuestamente fue la última vez que Amanda de la Rosa, la mejor amiga de Lisette, durmió en el cuarto de Paulette, podríamos verificar que el cuerpo no se encontraba allí, pues todos esos días la niñera Erika estuvo haciendo la cama y además hubo una persona durmiendo donde supuestamente había un cuerpo sin notar absolutamente nada. ¿Pudo ser entonces el cuerpo colocado, por ejemplo, el día 26 o el día 28? Si fuese esto posible, entonces querría decir que la niña no murió en su cama, o que sí lo hizo, pero que alguien decidió mover el cuerpo para posteriormente colocarlo en el mismo sitio. Quizá movió este cuerpo por miedo a que se le pudiese culpar del fallecimiento de la pequeña y pues decidió hacer pasar todo eso como una desaparición y luego posteriormente colocar el cuerpo. Si los padres fueron detenidos junto a las nanas y la investigación continuó en el apartamento sin encontrar nada, esto seguiría verificando, al menos seguiría haciendo bastante hincapié en que el cuerpo no estaba allí, pues aunque llevase un solo día en la habitación, ya llevaría más tiempo sin vida y la descomposición seguiría su curso justo por donde iba y el olor sería evidente, sin hablar también de la fauna cadavérica y los líquidos que ya el cuerpo habría expulsado llegados a este punto. Como he dicho, mi intención con esto no es dar ningún detalle escabroso ni sonar demasiado explícita, pero creo que todo esto es demasiado importante para entender y comprender mejor todo este caso. La importancia de cómo supuestamente sucedieron los hechos, la muerte, la causa y también los signos que debería presentar llegados a cierto punto del proceso. No se ve lo mismo ni se encuentra lo mismo en un cuerpo que lleva fallecido 2 días a uno que lleva fallecido 9, como es evidente. Entonces, esto básicamente es un insulto a la inteligencia porque no se observa nada, ningún rasgo, nada que sea evidente con esos 9 días de haber estado en el mismo sitio o de estar sin vida. Es cierto que para poder tener una opinión más veraz y sacar, digamos, una conclusión más cierta, deberíamos contar con ciertos detalles, datos que no tenemos ahora mismo, como saber, por ejemplo, la temperatura del lugar, del cuerpo o del escenario donde haya estado el cuerpo todo ese tiempo. Puede que una temperatura haga que el proceso vaya más rápido o incluso que el proceso vaya más lento. Todo esto influye y estos datos no los conocemos, pero los que tenemos sí nos hacen más o menos sacar un esquema y nos deja dar una opinión más concreta, y es que no casa una cosa con la otra. No puede llevar 9 días el cuerpo en un sitio sin ser olido, sin ser visto, sin que nadie exactamente se dé cuenta de nada. Esta resolución, lo que dijeron, lo que para ellos había sido el caso en sí, que en ningún momento la niña se había perdido, que llevaba todo el tiempo ahí, cómo había muerto, las causas de su muerte, las características, todo es muy extraño. Todo es muy extraño. Además, bueno, también decir, la pequeña se encuentra con el pijama que su madre enseña en la entrevista. Después, al tiempo, al ser preguntada por esto, ella dijo que lo enseña en televisión porque Chess, la mayor, tenía un pijama igual y pues como Paulette dormía con ese pijama,
tenía el otro para enseñar con el que había dormido Paulette y con la última ropa con la que había sido vista. Pero es muy raro y además es la misma justificación que pusieron los McCann cuando el pijama de Madeleine, y es que cuando enseñaron el pijama y le echaron una foto, supuestamente era el pijama que llevaba Madeleine a la hora de desaparecer, y entonces dijeron que es que la pequeña Amélie tenía un pijama igual porque le compraban muchas cosas iguales y lo habían tomado como referencia, como ejemplo, para poder enseñar ese pijama que llevaba Madeleine. Aquí tenemos exactamente el mismo ejemplo años más tarde. Ahora vamos a la versión extraoficial, la cual cuenta con muchos detalles sacados directamente de un libro del escritor Martín Moreno, el cual es un famoso escritor y periodista, quien en su día decidió escribir un libro llamado Paulette, lo que no se dijo, y en él recoge documentación oficial y todas las pruebas y detalles recogidos por las autoridades. Así que, como han hecho muchos compañeros de YouTube tratando este caso, lo tengo que mencionar porque verdaderamente es y fue una ayuda para poder encontrar todo esto extraoficial, ya que por internet y por los documentales no lo ponen nada fácil, y es por eso que hacen que nadie se crea lo que pasó. Pues es que ni siquiera en un documental de ficción, en una telenovela, que es como parece que han intentado tratar el caso de Paulette en Netflix, ni siquiera en la película más ficticia se dan estas cosas, o al menos te desentona tanto y te rechina tanto en tu cabeza que ni siquiera te deja pensar en otra cosa. De acuerdo con este libro, con el de Martín Moreno, las declaraciones de los padres de la niña desde el primer momento fueron contradictorias. Mauricio Guevara decía que él sabía dónde estaba su hija, pero que necesitaba ayuda judicial, mientras que Lisette decía conocer el paradero de la menor, pero que la culpa la tenía únicamente su esposo. En el expediente publicado en este libro, en las declaraciones de los policías ministeriales a cargo del caso, indicaron que durante la investigación Mauricio Guevara manifestaba de manera desesperada saber dónde estaba el cuerpo y que para decirles a ellos dónde estaba le tenían que dar ciertas garantías, ya que temía verse involucrado en un problema e incluso acabar en prisión. Algo que también se relata aquí en este libro, que es algo muy distinto a lo oficial, es que la familia Guevara Farhat, la noche antes de la desaparición de Paulette, cuando llega al edificio Interlomas después de un viaje familiar, para nada venía de este viaje en familia, pues según los recepcionistas y trabajadores que estaban aquella tarde-noche en el edificio, aseguraron que la primera en llegar fue Lisette, quien lo hizo sobre las 7:15 de esa tarde. Incluso le habló al guarda preguntándole si había alguien en el apartamento, refiriéndose a su familia, y este le dijo que aún no había llegado nadie, a lo que ella decidió subir a su vivienda. ¿Se acuerdan de este dato? Porque para ellos Lisette era una mujer bastante seria y fría, que casi nunca saludaba, y pues esta tarde-noche entró dándole las buenas noches, saludando, cosa que obviamente sorprendió a los trabajadores que se encontraban en la administración del edificio. Según lo que recordaban ellos, Lisette iba vestida muy formal, con una camisa y una falda, además de unos tacones. Llevaba su bolso y una maleta de viaje. Subió a su apartamento y sobre las 9:20 llegó Mauricio con Chess y Paulette. Entonces decidió bajar Lisette para echarle una mano acompañada de una de las niñeras y así ayudar a Mauricio a subir con las maletas y con las niñas. ¿Por qué debemos creer esto o pensar que esto es más cierto que el relato oficial? Pues para ello expongamos un par de puntos de interés y ya vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Por un lado, según la versión oficial, la familia Guevara Farhat llega junta. Lisette lleva a Paulette en un brazo y con la otra mano está agarrando a Lisette. Como de lógico es llevar a una niña de 4 años en un brazo todo el recorrido del hall del edificio, llegar al ascensor y subir cargándola con un solo brazo, a la vez que llevas a tu otra hija de 7 años de una mano. Esto lo comento porque incluso en la reconstrucción que intentaron hacer es bastante extraño, porque Paulette podía andar sin ningún problema, o incluso podría haber llevado Mauricio a Paulette y haberse ayudado con las maletas, o que hubieran llamado a una de las niñeras, pero es raro pensar que la llevaba sostenida con un solo brazo. Esto es lo que la versión oficial nos cuenta, pero lo que sucede más adelante es muy extraño.
justo cuando el resto de la familia llega, según los empleados que estaban aquella noche allí. Aseguraron que Lisette bajó y ella llevaba en sus brazos como algo reliado. Ellos dicen que no era ninguna de sus dos hijas porque no le vieron la cara y no parecía que estuviese llevando a ninguna niña, más bien algo reliado. En ningún momento lograron ver a Paulette, ni su cabeza, ni sus brazos, ni sus piernas. Tampoco se la escuchó hablar o llorar. Es lógico pensar que llevaba cualquier cosa entre esas sábanas o que la pequeña Paulette ya estaba sin vida. Además, mientras se buscaba a Paulette, salieron a la luz varias cosillas del matrimonio que no los iba a dejar en muy buen lugar. Por un lado, salió a la luz que Lisette, que había estado por su lado sola de viaje y no había ido con Mauricio ni con las niñas, había estado celebrando el cumpleaños de una amiga en Cabo San Lucas. Y por el otro lado, Mauricio se habría llevado a Lisette y Paulette a Valle de Bravo a pasar con ellas esas vacaciones o ese viaje. Más tarde, incluso se comentó que en esta fiesta de cumpleaños donde Lisette habría acudido con sus amigas, había varios hombres y Lisette le había sido infiel a Mauricio. Comportamiento que se destacó no había sido la primera vez y que por parte de Lisette era algo habitual, pues el matrimonio no iba nada bien. Algo que permanecía totalmente en la sombra, pues cara al público, el matrimonio estaba muy bien, no tenía ningún tipo de problema y eran muy felices. Pasemos a otro lado de la versión oficial que en ningún momento casa con la extraoficial. Y recordemos que lo que se relata en el libro de Martín Moreno no viene de su imaginación ni de simples entrevistas, sino que viene recogido de documentos oficiales, testimonios que están recogidos y todo lo que se recogió, se apuntó, se informó durante el caso. En esta ocasión tenemos que hablar de quienes llamaron a las autoridades en el momento de la desaparición de Paulette, ya que oficialmente se dice que fueron Lisette y Mauricio, pero según documentos oficiales en ningún lado aparece que ni el teléfono de Lisette, ni el de Mauricio, ni del edificio Interlomas llamasen a las autoridades. Más bien, el número que llama parece ser el de la hermana de Mauricio y es quien hace, digamos, la denuncia, es quien reporta la desaparición. Tras este paso, tras denunciar la desaparición, fue cuando la familia y amigos del matrimonio comenzaron a llamar a la prensa, a pegar carteles, difundir fotos de Paulette y todo lo comentado anteriormente. La desaparición de una menor de 4 años con ciertas limitaciones en un auténtico show. Todas las cadenas querían tener testimonios inéditos, exclusivos, querían entrar en el edificio, dar datos que nadie conocía y eso a veces hacía que la mitad se lo inventaran o bien los periodistas o bien la propia familia para llamar más la atención sobre el caso. Y esto también me recuerda bastante al caso de Madeleine, que en ningún momento se perdió el tiempo para llamar a la prensa, para dar según qué testimonios, fuesen ciertos o fuesen falsos. ¿Qué sentido tiene entonces que fuese la hermana de Mauricio la que llamara a las autoridades y todo el tiempo ellos se encargaran en demostrar y se hiciese público por todos lados que fueron los padres quienes llamaron y alertaron de la desaparición? Verdaderamente no tiene nada de malo que ellos llamaran a la familia quizás para decirle lo que había pasado y que algún miembro de la familia pues llamara a las autoridades. Pero no sé, si es más raro que en todo momento se defienda algo que no ha ocurrido y se haga hincapié como que los padres se preocuparon muchísimo cuando verdaderamente la madre estaba fumándose un cigarro y tomándose un café, mientras que el padre y las niñeras buscaban a su hija. Mirando también que según Mauricio en una de sus últimas declaraciones dijo saber dónde estaba su hija y lo que le había pasado. Pues creo saber por qué quizás no fueron los padres los únicos y los primeros en reportar la desaparición de su hija menor. Y a mí me hace claramente pensar que es porque fueron ellos. ¿Qué tiempo pierde un padre o una madre en reportar a las autoridades que su hija menor ha desaparecido? Más si esta tiene ciertas limitaciones que le pueden impedir su vida diaria. Buscaron, que también es algo raro, buscaron por todo el apartamento, incluso buscaron en la piscina, buscaron por todos lados antes de llamar a las autoridades, cuando se supone y es de saber común que eso se tiene que hacer en el mínimo tiempo posible. En el momento en el que te das cuenta que el menor o la persona no está, es cuando tienes que llamar a las autoridades. Mientras que vienen o no vienen, pues puedes seguir buscando, pero estamos hablando de una niña que si no está en su casa, ¿dónde puede estar? ¿Dónde ha podido ir? Una niña que necesita ayuda prácticamente
para casi todo y que necesita una supervisión para que no tenga ningún problema y no tenga ningún accidente. Tengamos en cuenta también que las cámaras no eran de grabación, como he mencionado anteriormente, sino que emitían en directo, por lo que en ningún momento se pudo tirar de cámaras para comprobar que Paulette no hubiese sido vista o hubiese salido del apartamento. Entonces, solamente queda el relato y el testimonio de los trabajadores que estaban aquella noche en el edificio. Y es que ellos en ningún momento vieron a la pequeña ni entrar ni salir desde que llegó con su padre Mauricio y su hermana Chess. Que verdaderamente todo esto nos lleva a la versión oficial de la muerte de Paulette, y es que ella no llegó a salir de su cuarto, o mejor dicho, del apartamento de la familia. Pero no señalaron a nadie como culpable, sino que más bien fue un accidente, y es lo que a mí sí me chirría más, y es lo que a mí como ciudadana me molesta y es lo que me indigna. ¿Cómo es posible que simplemente con decir que fue un accidente, que la pequeña se cayó al final de su cama, se asfixió y permaneció 9 días ahí, no haya ningún culpable ni haya nada, cuando, no sé, quizás sí habría cosas que apuntasen a personas, pero no convenía que esas personas fuesen apuntadas? Además, todo esto también es muy curioso lo que estoy comentando, porque a la hora del último testimonio, la última declaración de Lisette y Mauricio, donde Lisette dice que su marido sabe qué le ha pasado a Paulette y que él es el único culpable, y donde Mauricio casi incluso se culpa de lo que le ha pasado a su hija, eso está recogido en documentos oficiales, y tras esa declaración fueron puestos en libertad como si nada, con la única condición de no abandonar México. Y esa misma noche de madrugada es cuando se encuentra el cuerpo, y sin embargo verdaderamente no hay pruebas que señalen o indiquen a que los padres, o al menos el padre, estuvo involucrado de cierta forma en la muerte de su hija. A la hora de encontrar el cuerpo tampoco se corresponde lo que está escrito, digamos, en los informes con lo que se ve en el vídeo. Para empezar, se desmiente totalmente la versión de que fue un perito de la Procuraduría de México quien encontró el cuerpo, de nombre Jorge Rojas González, pues en el vídeo se ve que es otro hombre totalmente distinto. Podríamos hablar de muchas más cosas en este caso, entrar en muchos más detalles detrás de cada uno de los protagonistas, pero no voy a hacer como con el caso de Madeleine, pues creo que ya sois conscientes ante un caso así, donde nada está del todo claro, donde hay mucha confusión, quizás sin querer o quizás aposta, y donde al igual que en el otro caso, los padres son los primeros en parecer sumamente sospechosos, cuanto menos de que algo le haya pasado a su hija, ellos fueran conocedores y no hicieran más que ocultar el cuerpo para siempre o tan solo durante un tiempo. Hubo muchas personas que quisieron ayudar en este caso y que hicieron las cosas bien, pero como siempre pesa más el lado de la balanza negativo, y obviamente las personas que no querían que este caso se resolviese verdaderamente como es y se arrojasen todos los datos como son, pues intoxicó muchísimo la investigación y se tiraron muchísimos balones fuera que al fin y al cabo pues podrían haber sido muy importantes a la hora de resolver verdaderamente qué fue lo que pasó con Paulette. No vamos a entrar, como he dicho, en todos los datos reales, en todo lo que hay en la sombra, pues nada de esto respondería a todas las preguntas que hemos dejado atrás, ni todas las que nos surgirían después. Tampoco se podría resolver el caso, ni dar tranquilidad a todas aquellas personas que de verdad se preocuparon por el paradero de Paulette, que quieren y piden justicia a día de hoy, por la vida de una menor que se perdió en extrañas circunstancias. Pues verdaderamente sabemos de sobra que el caso Paulette no está resuelto, que la pequeña no murió así, y que por desgracia hay cosas muy oscuras y turbias detrás de este caso que nunca serán reveladas. Estamos muy tristes porque mi mamá se perdió. Entonces, ¿por qué, mamá? Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos graduamos porque tú la empujaste afuera para perderla, entonces mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Otra de las cuestiones incomprensibles fueron que en las entrevistas ante la prensa mostró comentarios que estaban apartados del estereotipo de una madre desesperada por encontrar a su hija. Ya estoy llegando a una conclusión que se la llevaron los otros.
Ya, a eso llegué, Rami, ya. Estoy en mi locura. Entonces, pues sí se oyó aparatoso el número, pero es a 35 años, es un gasto en dólares, porque yo no puedo seguir viviendo aquí por el acoso que tengo social y mi hija, ¿no? Entonces se hizo un estudio de mercado de cuánto cuesta una televisión, cuánto cuesta los estudios de mi hija, cuánto cuesta atención psicológica, el ballet, pues si quieres también los perros, pues tengo 4 mascotas, ¿no? Todo eso trasladado a una vida en Estados Unidos como la que yo tenía aquí. Ocasionaron todo este daño, un daño moral a mi persona, un odio social, porque yo no puedo salir a la calle todavía, me gritan asesina, me quieren matar, todos los días tengo amenazas. Pues no tengo un trabajo, no tengo posibilidad de trabajar, y si me voy al extranjero yo soy abogada. Allá no voy a poder ejercer mi profesión. ¿Por qué? Porque pues, las leyes son diferentes, ¿no? Y tengo que mantener a mi hija, a mi madre, porque hoy en día sigo viviendo en casa de mi madre. Creo que mi labor en este caso ha terminado, pues tras exponer todos estos puntos y dejando claro que esto no es todo lo que hay en la sombra, cada cual ya puede sacar sus propias conclusiones y además, si quiere, las puede compartir con todos nosotros aquí abajo. Sin más, me despido de todos vosotros, os mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.